Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy, pero que muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La nueva IA que cambia cómo vemos los vídeos en YouTube. Imaginad que estáis viendo un vídeo en YouTube y queréis ir directamente a la parte más interesante. Pues bien, la plataforma de Google lo ha hecho posible, y es que está probando una función de inteligencia artificial que permite saltar a los momentos más destacados de un vídeo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Pues bien, al hacer doble toque en la pantalla, mientras veis un vídeo, aparecerá un botón mágico, y este botón os llevará directamente al punto del contenido que YouTube cree que os interesará más. ¿Magia? No, tecnología. Esta función, actualmente en fase de pruebas en Estados Unidos para usuarios premium, emplea el aprendizaje automático para determinar qué segmentos son más relevantes. Es decir, la plataforma está aprendiendo de nosotros para ofrecernos una experiencia más personalizada. Y claro, estamos ante un cambio significativo en la forma en que consumimos los contenidos en YouTube. Y esto no solo afectará a los espectadores, sino también a los creadores y, por supuesto, a los profesionales del marketing digital. Estad atentos. XTV, la nueva apuesta de Elon Musk que imita a YouTube. ¿Sabíais que X está trabajando con una app para televisión y que esta es casi idéntica a YouTube? Sí, parece que Elon Musk no se conforma con transformar Twitter en X, y ahora quiere hacerse un hueco en el universo del streaming de vídeos. El investigador de aplicaciones Nima Obji nos ha dado un adelanto, y las similitudes con YouTube son asombrosas, desde la pantalla de inicio de sesión hasta la organización del contenido, pasando por esos shorts que tanto nos recuerdan a los vídeos cortos de la famosa plataforma. Pero, ¿podrá realmente competir con el gigante YouTube? ¿Estamos ante un simple imitador o será XTV el inicio de una nueva era en el streaming de vídeos? El tiempo lo dirá. Instagram cambia las reglas. Adiós al contenido político no deseado. Imaginaos abrir Instagram y ¡puf! Casi nada de política. Pues bien, Meta, la empresa madre de Instagram, ha decidido limitar el contenido político de cuentas que nos seguimos. Esta medida, que se venía cocinando desde febrero, ya está en marcha en Estados Unidos. Ahora, por defecto, Instagram te protege de la política no solicitada. Pero, ¿qué pasa si queréis ver más? Pues no hay problema. En los ajustes podéis elegir entre limitar o no este contenido. Pero, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Y cómo realiza esto la red social? Pues resulta que Instagram define el contenido político como todo aquel que hable de gobiernos, elecciones o temas sociales. Así que, por ejemplo, si no seguís al presidente de los Estados Unidos, adiós a ver sus posts en vuestro feed. Danny Lieber, portavoz de Meta, nos cuenta que han trabajado años para reducir el contenido político en base a lo que la gente desea. Así que, amigos, Instagram da un giro hacia una experiencia menos política. ¿Beneficio o limitación? Pues eso lo decidís vosotros. Ley antimonopolio, ¿el fin del dominio de Google, Apple y Facebook? Esta noticia está sacudiendo los cimientos del mundo tecnológico. Resulta que la Unión Europea ha puesto en jaque a tres titanes: Apple, Google y Facebook. Pues sí, estamos hablando de una investigación antimonopolio que puede cambiar el juego digital. Y es que Bruselas ha abierto la caja de Pandora en la ley de mercados digitales, y si estos gigantes no cumplen, ¡bam!, podrían enfrentarse a multas del 10% de su facturación mundial. Imaginaos la cantidad. El objetivo de la UE es claro: evitar monopolios en el mercado digital. Y las lentes de Bruselas están bien enfocadas en prácticas como las reglas de Apple en su App Store, la autopreferencia en la búsqueda de Google y el modelo de Meta que obliga a sus usuarios a aceptar condiciones o pagar. Pero no solo eso. También están bajo lupa las prácticas de Amazon en su marketplace, porque ¿están dando prioridad a sus propios productos? Pues nada, veremos qué pasa con todo esto. Meta AI, la nueva inteligencia artificial que cambiará WhatsApp. Atención, WhatsApp, con más de 35 millones de usuarios en España, está introduciendo una mejora que va a revolucionar la integración de Meta AI. Sí, la inteligencia artificial de Meta que llega en principio para hacer nuestras vidas más fáciles.
Pero, ¿cómo funciona? Pues gracias a la última beta de Android, ahora podremos realizar consultas al chatbot impulsado por IA directamente desde la barra de búsqueda. Así que nada de abrir manualmente el chat, tecleas tu pregunta y listo. La IA de Meta se encarga del resto. Imaginaos la utilidad de esto, desde resolver dudas rápidas hasta obtener información en tiempo real. Y todo esto con el lenguaje natural que caracteriza a este modelo de lenguaje llamado Llama 2, que fue presentado el año pasado. Pero eso no es todo, y es que pronto también podréis editar, modificar y transformar vuestras imágenes usando la magia de la IA en WhatsApp. ¿Os imagináis las posibilidades en marketing digital y servicio al cliente? Telegram salvado. La justicia española reconsidera su decisión. Hace tan solo unos días nos despertamos con la sorprendente noticia de que Telegram, la popular plataforma de mensajería con 8,5 millones de usuarios en España, iba a ser bloqueada. Y todo esto a petición de grupos audiovisuales preocupados por contenidos piratas. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pues bien, tras recibir un informe policial, el juez Pedraz ha concluido que esta medida sería excesiva y desproporcionada. Así que respiramos aliviados. Y es que el magistrado ha entendido que el bloqueo afectaría enormemente a millones de usuarios que utilizan la app legítimamente. Y no solo eso, también ha considerado el impacto económico que tendría para las empresas y organizaciones que confían en Telegram como un canal de comunicación seguro. Además, el bloqueo ni siquiera sería efectivo, ya que los usuarios podrían seguir accediendo a Telegram a través de proxies y VPNs. Así que, ¿qué os parece esta decisión? TikTok, el nuevo GPS turístico. ¿Sabías que TikTok se ha convertido en un buscador de destinos? Y es que parece que esta plataforma no es solo para bailes y retos virales. Así, según el estudio Top Love Brands de IAB Spain y Alchemy, TikTok está inspirando a sus usuarios en la búsqueda de viajes. ¿Quién lo diría, verdad? Pues resulta que gracias a su algoritmo, TikTok potencia contenidos de destinos turísticos que capturan la atención en los primeros segundos. ¿Sabíais que incluso ha impulsado lugares desconocidos, haciéndolos virales entre el público joven? Pero no todo es un camino de rosas, claro. A veces, estos enclaves no están preparados para tantos visitantes. Además, en el estudio, se destacan tendencias como el Bleisure, que es una mezcla entre viajes, negocios y ocio, y también destacan el turismo musical, ya que ambos se están volviendo muy populares. ¿Qué opináis sobre este nuevo papel de TikTok en el turismo? ¿Y vosotros os inspiráis en redes sociales para vuestros viajes? Inteligencia artificial de Google, un cambio que puede cerrar webs. Google, el gigante de la búsqueda en Internet, ha decidido apostar por la IA. Así, las búsquedas ahora serán respondidas por una inteligencia artificial basada en los resultados de Google. Imaginad, preguntáis, ¿es más fácil aprender piano o guitarra? ¿Y cuánta práctica necesita cada uno? Y ¡bam! La IA os da la respuesta directa sin necesidad de navegar por diferentes páginas. Pero aquí viene el gran pero. Esta revolución trae consigo un dilema. Si la IA responde todo directamente, ¿qué pasará con las visitas a las páginas web? Las web podrían ver caer sus visitas en picado. Y sin visitas, ¿qué futuro les espera? Por lo tanto, es un cambio de doble filo. Por un lado, respuestas rápidas y directas. Por otro, una amenaza para las páginas que dependen de Google. Y lo más sorprendente es que Google ha empezado a activar estas funciones experimentales sin que algunos usuarios lo soliciten. Eso sí, Google promete usar la IA solo cuando sea claramente ventajoso. Pero, ¿será suficiente para equilibrar la balanza? ¿Qué pensáis sobre esta revolución? Florida cambia las reglas, prohíbe redes sociales a menores de 14 años. Esta noticia está causando revuelo. Florida ha decidido restringir el uso de redes sociales a los menores de 14 años. Y sí, desde el 1 de enero de 2025, los adolescentes menores de 14 en Florida no podrán abrir cuentas en TikTok, Instagram, etc. Y los de 14 y 15 solo podrán hacerlo con supervisión parental. Y el presidente del Parlamento de Florida lo tiene claro. Las redes sociales han tenido un impacto devastador en el bienestar mental de nuestros niños. Y el gobernador Ron DeSantis ha firmado esta controvertida ley. La iniciativa surge en un momento en que Estados Unidos cuestiona cómo las grandes plataformas de Internet afectan a la juventud. Ahora, aquí surge el debate. ¿Deberían ser los padres los que supervisen a sus hijos en las redes? ¿O es correcto que el Estado intervenga de esta manera? Y es que algunos detractores argumentan que esta ley podría incluso violar la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión. ¿Tú qué piensas?
¿Quiénes son los europeos más adictos a redes sociales? ¿Quiénes son los europeos más enganchados a las redes sociales? Preparaos, porque las cifras son de infarto. Según Eurostat, casi 6 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea usaron las redes en 2023. Y ahora la gran revelación. Resulta que Dinamarca lidera la tabla con un increíble 91% y le siguen muy de cerca Chipre y Hungría. Pero ojo, porque no todos están igual de enganchados. Francia y Alemania, por ejemplo, se quedan bastante atrás, con algunas de sus regiones por debajo del 40%, y España, siempre en la media, supera el 64%. Sorprendente, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana tenéis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de EasyPromos. Y echa un vistazo a nuestra web, easypromosapp.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.